pueden venir, déjame ponérselo ahí en grabación. Oficialmente, chicos, muy buenas tardes a todos los que están con nosotros desde Zoom y aquí presencial sobre todo, ¿verdad? También. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes para comenzar, pero gracias al Señor ya tenemos todo listo. Este no se pudo, ok, no hay problema. Entonces, vamos a iniciar teniendo un tiempo de oración, chicos, para tener un tiempo de alabanza. Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos y glorificamos, Señor, y bendecimos tu nombre por tu misericordia, por tus bondades, por la grandeza de tu nombre, Señor, al permitirnos reunirnos en esta tarde para conocer lo que tú tienes que decirnos de tu palabra. Edifica nuestras almas, danos conocimientos, ayúdanos a conocerte más, guarda a los que vienen de camino, permite que todo inconveniente que puedan presentar aquellos que se vayan a conectar sea solucionado. Concédele, Señor, en nuestro corazón poder cultivar un corazón que busque honrar lo que tu palabra dice ante todas las cosas. Bendícenos, Señor, y acepta nuestro servicio en medio de esta tarde. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro glorioso Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar entonando. Tú nos diriges, David, lo que tú digas, arrancamos. Lo que respira. Sí, vamos a cantar vamos a dar los pasos de lo después. Bomba ya. Y mi asistente Yali, ¿dónde está? Así, lo tiene exacto ya. Sí. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la grandura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y alfa a la vez, cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y alfa a la vez, cantar. Alabadle con el gozo del madero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Excelente. Bueno, ya que podemos cantar uno quizás al final para poder dar paso a la meditación. Bueno, como hemos anunciado durante esta semana y como ustedes han estado viendo los versos diarios, recuerden que cada verso semanal
nosotros hemos diseñado la estrategia de que vaya preparando durante toda la semana la mente de todo el que esté en el JTD, de manera especial, naturalmente, aquellos que conforman en el grupo de WhatsApp, que es mucho más dinámico, digamos, durante toda la semana usted puede estar conectado a la vida de todos los que forman parte de esto. Así que les recordamos, siempre permanezcan al tanto, traten de mantenerse conectados. Es un grupo de todos, ustedes pueden hablar, pueden expresar sus ideas, pueden intercambiar cualquier duda, inquietud, y como siempre el link está ahí para enviar cualquier tipo de preguntas. Entonces, el propósito de cada post diario de los versos es preparar para el tema que se aproxima. Así que ustedes pudieron ir viéndolo y de alguna manera esto debe haberles conectado con la idea que van viendo hoy, que es el tema honrando a los padres. La honra que los padres merecen según la escritura. Entonces, el ministro Argeli va a tener la parte. Creo que tiene buena idea. Aquí. Así que oramos al Señor para que pronto nosotros podamos reunirnos todos en el local de la iglesia, podamos volver a tener nuestras actividades que regularmente estamos teniendo. Y esta tarde yo quiero compartir con ustedes este tema de honrando a los padres. Y antes de hacerlo, y para que también vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, y allí nos vamos a establecer en el versículo 16. Pero antes de todo eso, quisiera que oráramos una vez más para que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra. Oremos. Padre bendito, te alabamos, damos gloria y honra a tu nombre, que nos concede, Señor, el estar aquí una vez más. Ahora bendícenos de tu palabra y guíanos por amor de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos del tema de honrar a nuestros padres, muchas veces pensamos únicamente en que honrar tiene que ver con obedecer todo lo que se nos manda, todo lo que se nos dice. Pero antes de nosotros ver el aspecto de honrar, tenemos primero que pensar en cuál es la responsabilidad que Dios ha dado a los padres desde el principio y cuáles son aquellas cosas que los padres están dispuestos a hacer por nosotros que lo hagan a ellos merecedor o digno de esa honra. Así que cuando nosotros vemos eso, tenemos que pensar en la primera familia. Y la primera familia, pues, lo eran Adán y Eva en el huerto del Edén. Y que no se ve muy bien ahí, ese es el propósito. El propósito es simplemente llevar nuestra mente, nuestra imaginación, a que en Edén Dios creó al hombre, Adán, y luego le trajo a su mujer, Eva. Y allí empieza a formarse lo que es la primera familia. Luego, más adelante, y estando el tiempo, dice el texto de Génesis 4, que Adán y Eva tuvieron hijos, y esos hijos primero se llamaron Caín y Abel. Entonces, el modelo bíblico de la familia que nosotros conocemos es el modelo que está formado por papá, por mamá y por hijos. Cuando Ani veía la diapositiva ahorita, se quedaba mirando esa foto. Yo también le dije, sí, me hubiese gustado tener 4 hijos también. Pero estamos contentos y damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, porque por producto de su salud no pudimos tener más, pero nuestra intención era tener más. Y sí, tener lo que el Señor nos diera. Pero cuando vemos el modelo bíblico de la familia, tenemos que pensar en el huerto del Edén. Adán, Eva y sus hijos. Así que en el capítulo 4 de Génesis nos dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín, y luego dio a luz a Abel, y luego a Set. Y luego dice las escrituras, más adelante, en los versículos 5 en adelante, que Adán y Eva tuvieron hijas e hijos. Y no dice qué cantidad de hijos e hijas tuvieron Adán y Eva. Y es interesante que cuando nosotros vemos este pasaje desde este punto de vista, nos damos cuenta que la familia de Adán y Eva era una familia numerosa. Era una familia numerosa. Ahora nosotros pudiéramos preguntar, ¿cuál era la responsabilidad que tenían Adán y Eva
para con sus hijos. ¿Cuál era esa responsabilidad que Dios había puesto en los hombros de Adán y de Eva para con sus hijos? Así que nosotros podemos ver en el modelo bíblico de la familia que papá y mamá desde el principio se preocupan por proveer a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Para proveer a sus hijos de lo que sus hijos necesitan. La mayoría de ustedes, puedo decir la mayoría porque no conozco la situación particular de todos, tuvieron a lo mejor la oportunidad de criarse con papá y con mamá. Yo perdí a mi papá a los 8 años. De ahí así que me tuve que criar con mi mamá. Pero yo los recuerdos que tengo de mi papá a los 8 años, porque mi memoria a largo plazo es mejor que la corto plazo. Mi esposa dice que eso es a propósito, pero te aseguro que no. Pero recuerdo muchas cosas de niño, mucho más que cosas recientes de ahora. Pero no es a propósito, mi amor. Yo sé que ya no me... Y cuando nosotros vemos entonces el papel de papá y de mamá, nosotros nos damos cuenta que siempre nuestros padres quisieron dar lo que necesitaban. Y en muchos sentidos, abril. Siempre que llega diciembre, nosotros podemos hacer memoria de eso. No sé por qué razón, o sí sé por qué razón, por un asunto cultural, pero siempre en diciembre hay que comprar ropa. Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué hay que comprar ropa en diciembre? Comprar la ropa cuando usted la quiera. ¿Por qué esperar a diciembre? Y eso es algo que aún en mi casa a veces me da trabajo. Porque a veces tú te pasas el año comprando cosas, llevando esto, pero los niños siempre esperan que en diciembre se les compre algo, la ropa de diciembre. Así que los padres desde siempre, nosotros tenemos ese recuerdo, esa provisión de abrigo. Y la fecha de Navidad nos recuerda nos refresca mucho esto en la memoria. Pero la insistencia de los padres también por llevar a casa lo que se necesita para comer. Usted pequeño no andaba preocupándose por qué iba a comer, de que se acostó el niño pensando que qué va a desayunar cuando se levante. Esa es una preocupación de los padres. Ellos se preocupan por eso. Por eso yo le digo muchas veces a Yacer, cuando está en su punto de los juegos, le digo, qué buena la vida. ¿Sí? Juega, 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 y tú no te preocupas por nada. Mañana tú te levantas y conmigo que tú sabes que debería haber en casa desayuno, que debe haber comida, porque ese es el rol que Dios nos ha dado a nosotros, sostener la casa, dar educación, nos preocupamos por que vayan a la escuela, luego por darle lo mejor que podamos para que vayan a la universidad, y luego de ahí, si pudiéramos darle la esposa o la esposa, también se la dieron, para asegurarnos que todo va a ir bien. Afecto. Los padres regularmente dan mucho afecto. Y es increíble que a pesar de lo joven, de lo pequeño que yo era cuando mi papá murió, yo sí tengo buenos recuerdos de mi papá en el sentido de los afectos. Porque mi papá era chofer. Entonces, siempre que mi papá llegaba de trabajar en horario de la tarde, tenía que llevar a vehículo a otro sitio. Yo recuerdo que me pasaba a recoger, me llevaba a llevar el vehículo donde él iba y luego yo venía en su sombra. Yo venía a caballito acá arriba. Y esos son aspectos, parte de las relaciones que tenemos con nuestros padres, que nunca lo olvidamos. Así que eso es parte de nuestra vida como familia, de nuestra relación padre e hijo. Y o indudablemente junto con eso también vienen las conexiones, porque yo recuerdo la única pena que mi papá me dio. No sé cuántos de ustedes sean tan jóvenes como yo, pero recuerden que antes los quimalitos, lo que llamamos quimalitos, no eran tan flacos como ahora, eran gorditos, eran así. Y mi papá me mandó con mi primo a limpiar los zapatos y nos dio dinero para limpiar los zapatos, porque se dijo cuánto era, van a empezar a calcular los años. Me dio, vamos a decir que 50 centavos para limpiar los zapatos y 50 y 50 para que comiéramos tú. Pues nosotros no comimos el peso y medio de tú. Y no limpiamos los zapatos. Así que cuando llegamos a casa, con los zapatos sucios y no pudimos aplicar, la pela fue tan grande que recuerdo que la correa se partió. No sé si era por vieja o por no, pero fue la única pela que mi papá me dio y que yo recuerdo. La única pela. Así que parte de la crianza y de esa relación padre-hijo es la corrección también. Nos corrigen porque quieren bien para nosotros. Y las escrituras nos hablan de esa responsabilidad continua que tienen los padres con nosotros. Observen este texto que se encuentra en Lucas, capítulo 11 y versículo 11. Me den la espalda. ¿Qué padre de vosotros? Lucas 11, 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. No, luego le dará un escorpión. Pues vosotros siendo malos, Buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Observen que el mismo Señor lo ha presentado, que el Padre se va a preocupar por sus hijos y que procurará darle lo mejor a sus hijos. Ahora nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos como hijo entonces retribuir toda esa bendición que nuestros padres nos dan a nosotros? Desde que nacemos hasta que salimos de la casa. O sea, porque ya siendo adultos decidimos mudarnos o porque nos casamos. podemos retribuir a nuestro Padre toda esta bendición. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dice el texto, es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Observen entonces cómo el mandato es expreso, es honrar a tu padre y a tu madre. Honralo. ¿Y por qué lo vas a honrar? Por todo lo que ellos han hecho por ti desde el principio. Pero observen cómo es el mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Honralos. Y hemos hablado de ese papel fundamental de los padres en nuestra vida. Y yo le pregunto a usted, ¿hay una razón para nosotros honrar a nuestros padres? Hay muchas. Hay muchas. Por eso las escrituras, a los hijos que no honran a sus padres, lo llaman maldito. Le llama maldito. Le dice que las águilas han de comer sus ojos en Proverbios 30. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta, en primer lugar, el mandato que nos da el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y la razón por la que debemos honrarlo, o más bien pudiéramos preguntarlo, ¿qué es honrar? Debe haber razones. ¿Qué es honrar a mi padre y a mi madre? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer para honrar a tu padre y a tu madre es tratarle con respeto, porque ellos merecen ese respeto. Sí, pero que mi papá a veces es áspero, que mi papá me habla mal, que mi papá... Sí, si nos podemos a buscar las cosas malas de nuestros padres, vamos a encontrar muchas. ¿Saben por qué vamos a encontrar muchas? Porque muchas veces nuestros padres, aún siendo creyentes, viven luchando con su pecado y viven cometiendo errores, no son perfectos. Vamos a encontrar muchas. Ahora, yo te aseguro que si haces una lista de las cosas buenas que tu padre ha hecho por ti y pones al lado las cosas negativas, las negativas serán siempre mucho menos que las positivas. Porque nos acordamos de la pena, pero no nos acordamos de cuántas veces hemos comido y cuántas veces nos la pasamos en... Yo sí le voy a recordar a los hijos míos, un año de durar. La pediatra dijo, después del año, usted no materno, no hace nada. Yo le dije al año, oye, suelta eso, deje ese negocio. Leche con ellos, comida. Hermanos, jóvenes, muchas veces no somos agradecidos con nuestros padres y no honramos a nuestros padres. ¿Saben por qué? Porque somos malagradecidos. Tenemos mala memoria. No recordamos las cosas positivas y siempre estamos dispuestos como los colmaderos. Cuando usted le debe un colmadero, usted llega, ¿qué es lo primero que él hace? Saca un cuaderno. Y en ese cuaderno, ¿qué está apuntado? Todos los fiados. No se va ni uno. A un colmadero difícilmente se le olvida apuntar un fiado. Así parecemos nosotros muchas veces con los padres, las cosas malas. Tenemos un cuaderno simplemente para anotar las cosas malas. El trato respetuoso a nuestro padre habla de cuánto nosotros le honramos. En segundo lugar, trátalo con estima. ¿Y a qué se refiere esto de tratar a nuestro padre con estima? Sé siempre dócil con él, aun cuando él sea áspero contigo. Aun cuando ella sea áspera contigo. Procura siempre tenerlo en el lugar de autoridad que Dios le ha dado. Cuando vemos a nuestros padres en el lugar de autoridad,
que Dios le ha dado, siempre lo vamos a mirar con estima. De hecho, las escrituras hablan que a nuestros padres, que a los adultos le corrijamos como que, como a padres, dando a entender que con nuestros padres tenemos un nivel de consideración que no tenemos con los coiguales. Para mí nunca debe ser lo mismo llamar la atención a Frankelio, si usted me habla con Frankelio por algo que haya hecho, que hablar con mi mamá. Y mire que yo, años atrás, he tenido que pedirle perdón a mi mamá. Yo tengo una forma, un tono de voz que a veces se interpreta como que le estoy hablando mal a la gente. Y es algo con lo que he tenido que luchar y trabajar. Porque a veces la gente, yo estoy haciendo algo, me pregunta y yo digo no. Y ese no se entendió como no, como un no gruñón, como un no de no me molesta. Y muchas veces tengo que decir, mira, yo te dije que no, pero hermana Lee, no fue que yo estoy molesto ni nada por el estilo. No nos ayuda mucho el tono de la voz. Pero ese tratar con estima a nuestro padre tiene que ver con considerar, siempre considerar. Argenis, y si mi papá no tiene la razón en el noche que me está echando, ¿qué tengo que hacer? Tratarlo con respeto, esperar que termine. Y tal vez el momento para hablar a tus padres no sea en ese momento. Tal vez sea un momento luego, que haya bajado la marea, que todo esté calmado. Papi, mira, hermano, ayer cuando yo vine con David, usted me dio un suculento boche delante de David, a mí eso me avergonzó, porque David es mi amigo, David va a pensar, y la razón por la que le hiciste tampoco fue correcta, porque me regañaste por tal cosa y yo no tuve que ver con eso, fue Lucy. Entonces dice Giovanna, fue Lucy. Pero aún para reclamar nuestros derechos, nuestros padres, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en cuenta que debemos ser con ellos respetuosos y tenerle con estima. Hablarle con delicadeza. Hablarle con delicadeza. Ustedes han escuchado la frase de cuando usted habla con su papá o alguien alrededor suyo le dice a su papá, que el papá le dice, o sea, que tú eres el papá y yo soy el hijo. Porque el tono de voz del hijo es asumiendo la autoridad del papá. Es como si le dijera, mira tu papá, ahora tú eres el hijo y yo soy tu papá. Y te estoy hablando. En estos días, porque los niños aprenden mucho. Yo tengo muchas anécdotas porque tengo uno pequeño y uno más grande. En estos días, el niño entra a mi habitación y yo estoy respondiendo un mensaje y tengo la televisión prendida. Y él se para, espera que yo termine y me dice, ajá, papi, usando la televisión y el celular a la misma vez. Yo me reí porque es algo que yo le he corregido a ellos. O usan la tele o usan el teléfono, pero las dos cosas no las pueden usar. O usan la computadora o usan el teléfono, pero las dos. Él asume que las reglas que se le ponen a él es para que todo el mundo en la casa la cumpla. Y yo le he dicho, riéndome, sí, pero yo estaba respondiendo un mensaje y él dice, igual lo está usando. ¿Cómo? ¿Cuál es el tema? No importa lo que tú, como quieras, lo está usando. Entonces le dije, no, espérate. Entonces tuvimos una conversación extra. Y después que terminamos, le digo, mira, y la próxima vez no me hablen ese tono. No me hablen ese tono. Y él como, sí, acuérdate que el papá soy yo. El tipo se va tranquilo y pues se lo contó la mano. Pero él no le dijo lo que hablamos. Él fue y le dijo que yo estaba usando el teléfono y la televisión. Pero observen que en ese proceso nosotros debemos cultivar ese hablar con delicadeza a nuestros padres. Pero hay un asunto importante en la onda. Hay un asunto importante en la onda. Y eso es lo que tenemos en cuarto lugar allí. Reconocer su posición de autoridad. Por más grande que seamos de tamaño o más años que cumplamos, nunca vamos a sobrepasar a nuestros padres. No lo vamos a sobrepasar. Y Dios lo puso como autoridad sobre nosotros desde que nacimos hasta que nos morimos. Eso implica que cuando yo me case, papá y mamá van a ir a mandar a mi casa. No. Pero siempre seguirán teniendo un lugar de autoridad sobre ti y sobre lo que te dicen. Y tú deberás mantener el respeto, la delicadeza y la estima hasta que ellos mueran o tú mueras. Eso no es negociable. Y en la juventud, muchas veces, en la etapa en que estamos nosotros, eso como que no se da por sentado. Y entendemos
que como nuestros padres, muchos de ustedes son tan sabios que sus padres no saben nada de la vida, tan atrasados, tan anticuados. Es que los tiempos modernos no son en los tiempos que mi mamá vivió. Eso es verdad. Ahora, ¿saben una cosa? En aquellos tiempos y en estos tiempos, tu mamá tiene el mismo sentimiento que la guía, que es hacerte bien. Es querer lo mejor para ti. Entonces, muchas veces, aunque no entendemos y no estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo, lo que tenemos que ver es lo que hay detrás de eso. Es el deseo de que nos vaya bien en la vida. Por eso es que el texto dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ellos merecen eso. Ellos son dignos de honra. Y nosotros debemos honrarle por eso mismo. Observen cómo dice el texto en Timoteo capítulo 5, versículo 4. La traducción de las Américas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. La honra no termina en tratarle bien, en hablarle bien, en tenerle en un lugar de autoridad, sino en qué? En suplir cuando ellos ya no puedan suplir para sus necesidades. Y a todos nos va a pasar eso. Bien dice Salomón, hijo fui, padre seré. Hijo fui y padre seré. Y cuando usted sea padre, usted va a querer que se aplique con usted la regla de oro, ¿verdad que sí? Así que nosotros, los más adultos, no voy a decir como viejo, que no se viene, los más adultos, ya nuestros padres están entrando en una edad. Mi mamá acaba de cumplir 60 años. Eso le dice que yo soy muy joven. Mi mamá acaba de cumplir 60 años. Y mi mamá todavía está joven, fuerte y trabaja. Pero pronto mi mamá dejará de trabajar. Y nosotros somos 4. ¿Quiénes deben cuidar de mi mamá luego que se retire? Nosotros. Sobre todo con ese trabajo que hizo mi mamá después que mi papá murió, para llevarnos hacia adelante. Y muchas veces esas son cosas que en la etapa en que ustedes están no lo piensan mucho. Y cuando se casan, tampoco lo piensan mucho. Pero algo que debe ser un tema de conversación desde el noviazgo es, si trabajamos ambos, yo tengo una mamá y un papá a lo cual yo quiero honrar con mis bienes cuando yo trabaje. Así que dentro de nuestro presupuesto familiar, papá y mamá tienen un renglón. Aunque sea 1,000 pesos que usted le ahorre todos los meses. Y óigame bien, aunque ella no lo necesite, ahorre. Guárdese. No es que mi papá y mi mamá trabajan, ellos son, no. Ahorrenlo y al final de año llévenle un gran regalo, ponerle el dinero. A veces los padres no quieren porque son complicados. No, pero mi hijo, tú con tantas cosas, ¿qué tú vas a hacer como eso? Ahora, llévatelo con risor. Llévatelo para donde sea. Pero ten siempre en tu presupuesto que tu papá y tu mamá son merecedores de tus recursos. Así que nosotros estamos llamados a cuidar a nuestros padres y esa es una forma de nosotros honrarlos. Observen esta frase de uno de mis autores favoritos. Dice él, le digo ahorita quién es, hablando del mandamiento de honrar a sus padres, él dice, ese fue un mandamiento sencillo de Dios, escrito con su propia mano y entregado por Moisés a ellos. Era de naturaleza moral, de obligación eterna. Y para que se entienda mejor, no se refiere solamente a esa alta estima que los hijos llevan a sus padres en el corazón y al lenguaje respetuoso o gestos adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre obediencia que se les rendirá. Y termina diciendo, sino también se refiere a honrarlo con su subsistencia, alimentándolo, vistiéndolo y supliendo todo lo necesario para la vida cuando estén en necesidad, lo cual es todo el servicio, por todo el cuidado, gasto, problemas, oye, que se le han presentado, así como haberlo criado a ustedes en este mundo. Eso escribió el pastor John Gill. Ese señor media hora, de 1600.
Posiblemente no lo han escuchado por eso. Así que ese es el llamado, el mandato. Honra a tu padre y a tu madre. En segundo lugar, observemos aquí que debemos honrar a nuestros padres porque Dios lo manda. En primer lugar, vimos porque ellos se lo han ganado, lo tienen recorrido. Pero en segundo lugar es Dios lo manda. Y hay algo que Dios mande a sus hijos, a su pueblo, que no sea bueno. Dios es sabio. Y si Dios me dice, no vaya por allí, yo creo que es bueno no ir por ahí. Y si Dios me dice entonces, honra a tu padre y a tu madre, no importa que mi papá y mi mamá no sean lo que yo esperaba que sean, ni sean los padres que yo esperaba que sean, pero yo quiero ser el hijo que Dios espera que yo sea. ¿Entienden la idea? Yo no estoy pintando un modelo de padre que en todo fue excelente, porque muchas veces no es cierto que nuestros padres han sido excelentes, han fallado en muchísimas cosas y muchas veces no son ni siquiera un buen ejemplo. Pero a pesar de eso, y aun cuando no sean un buen ejemplo, nosotros estamos llamados a obedecer. Razón, porque Dios lo manda. Esa es la razón principal, porque Dios lo manda. Observen entonces que esto de honrar a nuestro Padre como Dios ha mandado, debemos verlo desde ese punto de vista. Quien manda hacerlo es quien da la bendición. ¿Cómo termina diciendo el texto? Honra a tu padre y a tu madre y da dos bendiciones, ¿verdad? Será de larga vida sobre la tierra y el segundo dice te irá bien. Pero ¿quién es que va a traer la bendición? ¿Papá o Dios? Entonces me conviene obedecer a Dios. Aunque mi papá no haya sido lo que se esperaba, recuerda. Honralo. Porque Dios dice que te irá bien, que será de bendición para ti. Así que como Dios es quien da la bendición, yo quiero obedecer a Dios. Pero Dios es quien cuida y protege. Así que si Dios me manda a hacerlo y Él tiene cuidado de mí y Él tiene cuidado de mi familia, pues entonces yo quiero obedecerlo. Porque al final me irá bien. Al final mi cuidado está en la mano de Dios. Pero es Dios en tercer lugar quien da la sabiduría y la inteligencia. Señor, mira, a mí me resulta difícil, sobre todo cuando los padres han abandonado, principalmente, y casi siempre se da en el caso de los hombres, abandonan la familia y tienen otra familia por allá, y tú eres parte de la primera o de la segunda familia, y se da como esa relación que no es muy buena, que como que no encaja, porque mi mamá que no quiere que yo esté cerca, pero mi papá que por un tiempo también se olvidó de nosotros y se da todo eso. Pero al final, lo que tenemos que ver es lo que Dios manda. Honralo. Dios se encargará de lo demás. Honralo, respétalo, aunque lo haya hecho mal. Y si lo ha hecho bien, con mucho más amor todavía, obedecer el mandato. Es el creador de todo cuanto existe. Y si Dios, que es el gobernador, rey, señor de todo, en su sabiduría eterna me dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué razón yo debo desoír lo que Dios está diciendo? ¿Por qué razón debo hacerme solo y no hacer caso a los principios? Y óyeme una cosa, es un peligro no obedecer lo que Dios dice. Y es interesante que ahorita yo mencionaba una maldición que hay para quienes no obedecen, pero observen cómo en Marcos 7:10 este texto habla de una manera muy puntual. Y dice el evangelista, citando a Moisés, dijo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Termina diciendo, el que hable mal de su padre, se me fue todo junto ahí, y de su madre, ¿qué termina diciendo? La ley en el Antiguo Testamento eran, mire, ¿usted se imagina que ahora se diga así, cuántos de nosotros tuviéramos o cuántos de nuestros alrededores tuviéramos? Pero este texto lo que nos lleva es a la seriedad que se le daba en el Antiguo Testamento y al principio al tema de obedecer a nuestros padres. O sea, era un tema serio. Y Moisés decía, no obedece a su padre y a su madre, no lo honra, que muera, no merece estar vivo. Porque pregunto yo, piénselo por un momento, si usted es capaz de hacerle mal a su madre que lo parió, a su padre que lo crió, ¿a quién usted cree que respetará en esta vida? Por eso es que hay que empezar a respetar en casa.
Porque cuando no respeta a papá y a mamá, mire, mi hermano, usted no va a respetar a nadie. A nadie, ni a policía, ni a juez, ni a autoridad, a nadie. Si tú no respetas, que es sangre de tu sangre, hueso de tu hueso. Dime. Yo recuerdo tristemente en la noticia, a ver, hace un tiempo atrás, como una madre, cuando le dieron la noticia de que la policía había asesinado al hijo, ella sintió un alivio tan grande. Lo pasaron en la noticia, ella sintió un alivio tan grande. Y la respuesta de ella fue, pagó por todo lo que ha hecho. Y cuando se investigó, ¿saben qué? Ese chico, bajo los efectos de la droga y de eso, continuamente golpeaba a su mamá para que le dé dinero para los vicios. Así que la mamá era una víctima más de él. Así que cuando la policía lo mató, ¿qué pasó con la mamá? Dio descanso. Pero un hijo que le da golpe a su mamá, que no honra a su mamá, tendrá un final como este. Tarde o temprano, sufrirá las consecuencias. Observemos entonces las dos bendiciones que vienen con el mandato. Honra a tu padre y a tu madre. En primer lugar, para que te sean prolongados los días. Y pudiéramos decir, pero vea que hay una fórmula de la juventud. Pues vamos a ver, ¿a quién le gusta Jack Sparrow? No me diga que yo soy. Bueno, tengo un par de compañeros. Mira, a las mujeres como que no les gusta mucho Piratas del Caribe. Pero ustedes recuerdan que en una de las películas de Piratas del Caribe, ellos van hacia la fuente de la juventud y necesitaban la lágrima de una sirena y un montón de cosas para llegar hasta la fuente de la eterna juventud. Y cuando hicieron lo que iban a hacer allí, joven para siempre. Cuando el texto dice para que sean prolongados sus días, no está hablando de que vamos a ir a la fuente de la juventud y vamos a tener una juventud eterna. Pero si hacemos el paralelo de la bendición que es obedecer a sus padres con el ejemplo que le acabo de poner el chico que fue asesinado, si este joven en vez de desobedecer, en vez de deshonrar a su madre como la deshonró y irte a los vicios la había honrado, ¿hubiese muerto tan joven? Evidentemente que no, porque su vida hubiese sido otra. Entonces, cuando el texto dice para que sean prolongados tus días, habla de tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estará contigo. ¿Y a quién es aquel sobre el cual la bendición de Dios reposa sobre ellos que no vive plenamente? Todo el que es bendecido por Dios tendrá plenitud de vida, porque la bendición de Dios consiste en eso. ¿En qué? En vivir plenamente todo lo que Dios nos ha dado. Nos dará todo cuanto necesitemos. Caminaremos conforme a su voluntad y Dios continuamente añadirá a nuestra vida las cosas que sean necesarias. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a hacer Dios a partir de allí? Bueno, suplirá para los tenis, para la camisa, para la comida, para el carro, para el combustible, para la casa, para todo. Y eso nos hará vivir en qué? En cierta quietud. Entonces, jóvenes, ustedes quieren mañana tener la bendición de Dios sobre sus vidas. Comiencen por honrar a sus padres con todas sus fuerzas. Y cuando digo con todas sus fuerzas es porque a veces premeditadamente debemos procurar honrar. ¿Y por qué digo premeditadamente? Porque a veces por la edad entendemos que podemos hacer la cosa cuando queremos. Pero cuando nuestros padres dicen, David, tú pudieras conseguirme tal cosa, el que su mamá vea la diligencia con la que él se preocupa por darle eso que ella necesita, ¿qué le hará a ella? La hará sentir contento. ¿Y cómo se sentirá Dios? Honrado. Dios se sentirá honrado. Será de gran bendición para su madre tener un hijo que se preocupa por ella. Eso traerá a ella tranquilidad de espíritu, pero traerá sobre ti, mi querido joven, la bendición continua de Dios. En segundo lugar, dice, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El contexto en el que Dios da esta bendición a los hijos era cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y ustedes me dirán, pero ahora nosotros no estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Y yo te diría, seguro. Porque nosotros podemos parafrasear lo que es la tierra prometida para nosotros en el día de hoy, para aplicar este pasaje a nuestra vida. Pregunto yo, ¿cuántos están en la universidad? ¿Cuántos ya terminaron la universidad?
No es una bendición que Dios le haya concedido terminar la universidad. No es una bendición que Dios no haya concedido entrar a la universidad cuando muchos ni siquiera han podido entrar y muchos tal vez ni siquiera entrarán. Pero me pregunto yo, ¿no es una bendición que Dios haya provisto a tus padres todo lo necesario para que puedas estudiar? Y esa es parte de sus responsabilidades. Pero más aún, muchos de ustedes pueden estudiar sin la preocupación de tener que ir a trabajar. Eso es una bendición, aunque muchas veces no se ve así. Pero muchos de los que ya terminamos la universidad, tuvimos que empezar a trabajar mucho antes de llegar a la universidad para poder estar en la universidad. Cuando yo comencé la universidad, no voy a decir que no fue pero no sé mucho, son poquito. Cuando yo comencé la universidad, yo comencé en la UAS. Estudiaba electrónica en la UAS y no tenía trabajo. Vine a estudiar de la ciudad del pueblo de donde soy y mi mamá me daba lo que podía para yo poder estudiar. Yo vivía aquí en mi vivienda, así que yo cogía mi boquita amarilla, me iba para la UAS, venía, me conocía bien el comedor de la UAS porque allá uno resolvía poca cosa. Y luego, cuando empecé a trabajar, ya tenía 2 años y algo en la UAS. Cuando empecé a trabajar, lo primero que hice fue cambiarme de la UAS. Porque el horario de trabajo no me permitía estudiar y tomar la materia que quería. Así que durante el primer año de trabajo, solo pude dar 5 materias. Y dije, así no voy a terminar. Así que tan pronto empecé a trabajar, me cambié de la universidad y empecé a estudiar en APEC y ahí me gradué. Pero observen que aún eso que a veces pensamos que es difícil es una bendición también. Porque el poder trabajar y pagarte la universidad va ayudando a formar tu carácter, va ayudándote a crear hábitos. Y por eso yo le digo a algunos padres, es bueno que los chicos cuando empiecen la universidad le den a los primeros años todo lo que puedan, pero si en medio de su carrera encontraron trabajo, permítanse, porque eso es parte de su crecimiento. Eso es parte de su crecimiento. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que esta segunda parte de que te irá bien tiene que ver con las bendiciones de Dios sobre los caminos en los que nosotros emprendemos. Recuerda Josué capítulo 1, versículo 7 en adelante. Dios le dice a Moisés acerca de la palabra, no te apartes de ella, ni diestra ni siniestra, yo estaré contigo donde quiera que vaya. Y luego le dice nuevamente en el versículo 8, vamos a leerlo para no parafrasearlo, ser justo en el texto. Josué Josué 1, versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes de hacer todo, hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunta, parte de lo que dice ese libro no es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honralo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y es interesante que Josué dice, para que haga prosperar tu camino. O sea, la bendición de Dios en nuestra vida está muy atada a la honra que damos a nuestros padres. Muchas veces no lo vemos así, pero eso es lo que dice las Escrituras. Hónralo para que te vaya bien en la vida. Finalmente, nosotros podemos resumir todo lo que hemos visto en 4 pasos muy simples y son una escalera. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? En primer lugar, Dios lo manda. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso en esa escalera. En segundo lugar, porque es agradable a sus ojos. El texto que pensé que había puesto aquí, pero sí que lo puse, pero no lo leí. Vamos a ver. Hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque eso es que justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Refiriéndose a Deuteronomio, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien.
y sea de larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, debemos honrar a nuestros padres porque Dios lo manda y porque es agradable a los ojos de Dios. En tercer lugar, debemos honrar a nuestros padres para que sea de bendición para ti. ¿Quieres la bendición de Dios sobre tu vida? Honra a tu padre. Y en cuarto y último lugar, porque ellos, nuestros padres, se lo merecen. Nuestro padre se lo merece. Así que jóvenes, cuando nosotros veamos este mandamiento, vamos a tomarlo muy en serio. Vamos a tomarlo muy en serio. Dios te bendecirá. No te lo estoy diciendo para animar. Te lo estoy diciendo porque Él lo dice. Si honramos a nuestros padres, si somos delicados con ellos, si lo tenemos en alta estima, si guardamos el lugar de autoridad que Dios te ha dado sobre nosotros, usted puede esperar que Dios indudablemente te va a bendecir en su camino. Dios va a prosperar tu camino. Dios va a abrir puertas aún donde nadie la puede cerrar. Para que nadie la pueda cerrar. Allí Dios te abrirá puertas. Él te guiará por un sendero de paz. Y ¿sabes qué? Al final de tu vida serás un siervo aprobado. Serás encontrado como Belsasar. Aquel joven que cuando vio la escritura en la pared, llamaron a Daniel. ¿Qué es lo que pasa? Le dijo, ¿qué fue lo que Daniel le dijo? Pesado fuiste en balance. ¿Cómo fuiste allá? A falta. Que no sea el caso de ustedes. Yo sé que se oye muy bonito y que, repito, muchas veces la experiencia que hemos tenido con nuestros padres, algunos, no es tan agradable. Pero a pesar de eso, Dios te manda a honrar, porque en ello hallarás bendición y vida eterna. Entonces, jóvenes, cuando ustedes vean este mandato, cuando usted vea a su padre, cuando usted vea a su madre, vea allí una mujer que es objeto de respeto, que es objeto de cariño, que debe ser objeto de tu cuidado, que debe ser objeto de tu honra, para que ella sea honrada, para que Dios sea glorificado y para que tú puedas ser grandemente bendecido. Amén. Padre, gracias por concedernos meditar en esta curiosa verdad. Concédenos como jóvenes ser comprometidos con la honra a nuestros padres. Te pedimos, Señor, que nos ayude a pesar de nuestras debilidades a honrar a nuestros padres y darte gloria a ti en hacerlo. Y que lo demás, Señor, sea añadido en nuestro camino por tus riquezas y gloria para con nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Veo? Amén. ¿Qué pregunta? Bien, chicos, no sé si lo voy a mandar a dar el link ustedes tienen el link actualmente a la vez. Si tienen una pregunta, pueden hacerla de manera directa, si no con su celular, aquellos que tengan el grupo lo quieran, acérquense a Ana para que ellos puedan enviar el link y puedan hacer la pregunta. Esta sale anónima, pero usted puede abrirla aquí abiertamente, preguntarle, no hay ningún inconveniente. No tenga miedo, anímese. Por otro lado, nos han llegado ya otras preguntas. Ok. Ministro, aquí la primera pregunta dice, ¿debo honrar a mi padre o a mi madre cuando él mismo o ella misma hace cosas contrarias a la palabra de Dios? La pregunta es muy interesante que tiene dos respuestas. La primera es sí, tiene que honrar. La Biblia no da una excepción para no honrar. Ahora vamos a la segunda parte. Cuando hacen cosas contrarias a la palabra de Dios. Esto puede ser entendido como que yo estoy buscando una excusa para no honrar. No, pero es que él no vive conforme a la palabra. Yo no tengo que honrarlo por eso. No, la Biblia no dice eso. ¿Qué dice el texto? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandato. Ahora, una cosa distinta es, ¿tengo que obedecer algo que mi padre me ordene y sea contrario a la palabra de Dios? Si esa es la pregunta, la Biblia también la responde. Obedeced a los hombres, ¿verdad? Siempre y cuando ¿qué? No vaya contrario a la palabra de Dios. Fue lo que le dijeron, fue lo que el Señor dijo cuando habló de César. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres, dice el texto. Y fue lo que Pedro dijo.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si la pregunta va en el sentido de que te están ordenando hacer cosas que no son contrarias a la Escritura, entonces tú no estás deshonrándolo cuando decides no hacerlo. Tú estás eligiendo honrar a Dios antes que a los hombres. Pero fuera de ese contexto, tú estás llamado a tratarlo con respeto, aunque hagan contrario a lo que digan. Tú estás llamado a cuidarlo, aunque vivan contrario a lo que digan. O sea, el principio es claro. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el límite? Cuando lo que me piden es contrario a lo que Dios exige. El único límite. Dice, la pregunta va por la misma línea. Dice, si tengo padres que me llevan a hacer el mal, como hablar mentira, diciendo que no están en casa, estando, enemistarme con personas con los que ellos tuvieron problemas, si no les hago caso, ¿se considera deshonra o desobediencia? Repito, si tengo padres que me llevan a hacer el mal, como por ejemplo hablar mentira diciendo que no están en casa, ellos están, enemistarme con personas con los que ellos tuvieron problemas, si no les hago caso, ¿se considera deshonra o desobediencia? Yo creo que se respondía con el texto que leemos un momento también, ¿verdad? Es necesario honrar a Dios antes que los hombres. Ahora, ¿qué tú debes hacer? ¿Qué tú debes hacer con tu papá? Con respeto, con consideración. Una vez pase el evento, explicarle la razón por la que tú no puedes hablar esa mentira y que tú te vas a negar a hablar esa mentira porque deshonras. Pero aún eso, debemos hacerlo ¿con qué? Con respeto. Con respeto. Porque eso le permitirá al joven ganar el corazón de su padre. Dios puede poner el corazón de tu padre a tu favor al ver que tu integridad y tu deseo de servirle a él y de honrarle a él. El Señor Jesucristo tuvo en el medio muchas veces. Es decir, lo tiraron al medio para que quede mal, ya sea con los judíos o con los romanos, para que algunos de esos dos bandos o de esos dos grupos le arranquen la cabeza. Tal fue la pregunta que le dijeron a ese señor, es bueno, es necesario que nosotros paguemos los impuestos. Cuando un joven se ve que en una situación como esa, que vienen a cobrar la casa o vienen a lo que sea, dile que yo no estoy, el muchacho ya está metido al medio. Entonces, si le digo sí, está, pero no disponible, allá está metiendo el lío, o no metiendo el lío, sino quizás está grabando el asunto. Pero si le dice no, ya no está aquí, está metiendo también. Entonces, yo considero que primeramente nosotros debemos orar por sagacidad, porque muchas veces no sabemos distinguir cómo debemos manejarlo en ese asunto, porque ese asunto puede ser manejado sin que la culpa recaiga sobre ti. Porque si dices mentira, tú eres responsable de decir la mentira. Pero si echaste al medio a tu padre o a quien sea, bueno, pues tú también eres responsable de esa acción. Algo que yo podría recomendar es un segundo, espere, y ver cómo se puede solucionar ese problema sin tener que dar una respuesta inmediata, porque cuando damos una respuesta inmediata es cuando estamos mordiendo el anzuelo. Entonces, yo recomiendo orar por sagacidad, porque los jóvenes muchas veces estamos faltos de eso, no sabemos cómo manejarnos en distintas situaciones que nos pueden acarrear problemas o a nuestra familia acarrear problemas. Solamente para corroborar, hay veces que, para poner un caso, es un porcentaje totalmente pequeño la cantidad de padres que pudieran no desearle bien a su hijo. O sea, un padre exponer a su hijo a algo malo no es la mayoría de los casos. Pasa, pero no es la mayoría de los casos. Ahora, lo segundo es que esto denota también una carga sobre a quienes hacen la pregunta, porque lo están haciendo desde la posición tuya de creyente, ¿verdad? Solamente un creyente se ofende o se sentiría incómodo ante un incumplimiento ante la palabra de Dios, ¿verdad? Si no eres creyente, no lo dice. Entonces, si tú estás desde el punto de vista, tú conoces una carga para ti por el hecho de que eso quiere decir que tú debes andar con integridad. Tú debes andar con tal integridad que tus propios padres y tus hermanos que están alrededor te vean en una forma de autoridad moral en esa casa, no a tu conveniencia. O sea, tú no vas a infringir la palabra de Dios que tú le estás demandando a él que cumpla en la cosa que a ti te da la gana
y se la vas a aplicar a él en aquella cosa donde él falle. No, inmediatamente perdió autoridad la escritura. O sea, si a ti te manda, por ejemplo, claro, vete a limpiar la casa, tienes que decírtelo 7 veces, 8 veces, 9 veces, no sé lo que te da la gana. El día que él falta, él está cumpliendo la palabra de Dios. No, tú no tienes autoridad para hablar de eso. Entonces, como decía Leer, esa es la parte de sumisión. Sometes tu autoridad, tú estás bajo autoridad y bajo la autoridad de tus padres. Sin embargo, cuando se contrapone una cosa con la otra, hacer exactamente lo que decía David. Primero ora al Señor. O sea, tú eres creyente, órale al Señor para que el Señor te dé sabiduría. Y probablemente tengas que ir a donde tu padre a explicarle con mucha sensibilidad de padre, yo te quiero honrar, pero yo veo un choque con esto. Y mira, yo estoy totalmente seguro que sería bastante difícil para cualquier padre que ame a su hijo entrar en ese contraste moral donde el hijo te está diciendo que no quiere deshonrar a Dios y a la vez te quiere honrar a ti. Yo creo que a partir de ahí no establecería un precedente, pero ten cuidado, porque inmediatamente tú has abierto esa puerta, tú has establecido un vínculo de moralidad en tu casa, tú eres una autoridad. Entonces, a partir de ahí, tú debes andar lo que tú estás pidiendo justicia. Entonces, vamos a crucificar todo lo que hacen mal. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces, a partir de ahí, te vamos a caer atrás también a ti. Te vamos a caer atrás para ver dónde. Y eso es en todos los medios. En todos los medios. Tú identificate como cristiano en un curso. Prepárate. Prepárate porque eso es para. El dique cristiano lo tienen ahí, tienen el bolsillo lindo para disparar. Entonces, deben tener cuidado con esa parte. Ha entrado otra. Bueno, no sé si. Dígala. A mi mamá le están buscando para matarme. Me pregunta si ella está aquí. Ella me dice que diga que no. ¿Qué le respondo al que la busca? el dilema de la. No, esa es una clase. Sí, el dilema de las mentiritas blancas opiadosas. ¿Qué es lo que le va a decir? O sea, que si debo mentir, o sea, si mi mamá me dice que ella no está aquí y la están buscando para matarla, el mismo tema de yo soy cristiano, llegan a matarla y yo no quiero mentir. Sí, pero yo lo que voy al punto es que esa pregunta no es la primera vez que yo la escucho. Siempre sale para poner la duda entre la responsabilidad moral y la responsabilidad de tu mamá. O sea, cualquiera de los que quiere tomar. Y no es verdad que esa situación se da tal cual. O sea, óyeme, el que anda buscando por matar, mata porque encuentre. Si está ahí en la casa, se ve para adelante y después la mamá. Pero el fondo de la pregunta realmente es llevarte al dilema de que tú tengas que decir, bueno, yo miento para salvar a mi mamá y después pido perdón. Oye, ese dilema es para llevarte allá. Pero no vamos a dejar llevar allá. El primero que va a matar a ti, después por eso es una pregunta de gancho que es clase. Sí. Le dice cuál es otra pregunta que se puede hacer. Sí. Bueno, solamente quizá para abundar eso. Mira, lo siento que nuevamente, cuando esos casos son, por ejemplo, es como cuando tú haces una pregunta acerca de ¿qué hago si de repente yo voy caminando por dentro de mi casa, entra un rayo, choca en el suelo, pisa en el piso, coge y me da a mí? Bueno, pero es una improbabilidad. Sí, pero mira, ahora puede pasar. Pero mira, señor, un ejemplo. Gracias. Ustedes recuerdan el caso de Abraham y Isaac. Sí. Abraham le iban a matar. Sí, le van a matar. Y el tipo dijo que no era la mujer. Empezó a mentir por ahí. Abraham llega a un pueblo y Sara estaba buenísima. Sí, pero está claro, Sara era una modelo. Y todos los tipos estaban mirándola. Todos los tipos estaban mirándola. Cuando dijeron, el tipo dijo, no, pero ahorita me matan aquí porque se lo dejaron al rey. Sí, rey. Mira. La mentira de Abraham para salvar su vida tuvo consecuencias. Exacto. Cuando Abimelech se fue con Sara, Dios le dijo, mira, no toques a esa mujer. Y ustedes saben qué fue lo que le dijo él cuando llegó a Abraham. Pero ¿cómo tú me haces un mal tan grande? Y me hace poner la mano sobre esa mujer, siendo tu mujer hablando mentira. Y la reprensión de Dios fue para Abraham inmediatamente. O sea, Abraham pagó la consecuencia de hablar su mentira. Entonces, tú puedes hablar tu mentira, pero prepárate. Que tarde o temprano el Señor va a traer también tu consecuencia.
porque Abraham intentó hacerlo para librarse de eso, pero la que le vino de allá para acá fue para avergonzar, fue de vergüenza para Abraham. O sea, una persona que no tenía, por así decirlo, conocimiento de Dios como lo tenía Abraham, ser amonestado por él mismo. Es chocante, es chocante. Entonces, para equiparar lo que está diciendo Argeli, si por un lado podemos esperar que se aparezcan situaciones así, también por otro lado podemos esperar situaciones donde honrando al Señor, ¿sabe qué? A lo mejor no terminan de matarlo. También. Entonces, orar para que el Señor nos ayude. Otra de las cosas que nos preguntan es, hola, estaba hablando con alguien en esta semana sobre el ser amable y ayudar a los demás, aun cuando claramente uno se encuentra en las condiciones para hacerlo. Uno no se encuentra en las condiciones para hacerlo. Al final terminamos hablando de tener balance, de saber decir que no. La persona con la que hablaba introdujo entonces el texto de Eclesiastés 7, ok, perfecto, está aquí, donde dice, todo esto es visto en los días, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Nada parecido con los políticos dominicanos. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? Entonces la pregunta es, me pregunto si realmente este texto es aplicable a la situación, porque en ese caso, ¿dónde se dejaría Mateo 5, del 41 al 42, que dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses? Filipenses capítulo 4, versículo 5, no la respuesta a todo lo planteado ahí. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Él comenzó hablando de la gentileza, de dar, de no dar. Y dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca, es competencia. O sea, sean gentiles, sean amables. Tengan esa, y tengan en cuenta que la venida del Señor está cerca. Y el versículo 6, entonces, viene a tranquilizar nuestro corazón. Señor, ¿y qué tan gentil? ¿Y qué tan amable? ¿Y qué tan esto? ¿Y hasta dónde voy a llegar? ¿Y cómo voy a crear un balance? Por nada estoy afanoso, Jesús. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que yo tengo que hacer, lo que me manda la palabra. ¿Hasta dónde va a llegar mi gentileza? ¿Qué nivel de balance voy a tener? No, yo voy a ser gentil con todos los hombres como si no me demanda. Si tengo que llevar la milla, llevaré la milla. Si tengo que dar el extra, daré la extra. Si tengo que poner la otra mejilla, pondré la otra mejilla. ¿Y qué va a pasar? El Señor dice que Él guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. ¿Y qué hago entonces? Mi afán, por nada estoy ensuciado con nosotros, y delante del Señor, en toda oración y ruego. Miren, y este pasaje es muy amonestador para nosotros, y es así. Yo no sé cuándo usted ha pasado por un momento de aflicción tan terrible, que es como que tú no ves salida hacia ningún lado, para ningún lado. Y simplemente estás sentado, si es que te puedes sentar, como mirando hacia allá y esperando alguna señal del cielo, por lo menos que se nube, cuando te diga, me están sonriendo. Se lo digo porque me ha pasado. Y cuando digo que me ha pasado, que me he sentado en un sillón, con un solo masaje, sin dormir la noche entera, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana, sin pegar el ojo, mirando el Salmo 46, versículo 10, está quieto y conocer que yo soy Dios. Nada más ha pasado por mi cabeza, yo no sé qué solución, pero al final Dios hace palpable esta realidad. Él guardará vuestros corazones. Él nos dará la paz que nosotros no encontramos, pero tenemos que estar en Él. En la barca, aunque haya tormenta. En la barca, aunque haya tormenta. Porque si Él está en la barca, olvídese de la tormenta, aunque Él esté durmiendo. Cuando Él despierte, todo volverá a su balance. Y esa es la realidad. Así que no te pongas límite para hacer el bien, principalmente lo de la familia de la solamente agregar la parte de si se te presenta, por ejemplo, alguien que te necesita y tú quieres ser amable. A la Biblia siempre utiliza una expresión y es bastante clara cuando dice hasta donde te dé tu alcance.
Tú tienes una limitación. Si tú no puedes, no puedes. Tan sencillo como eso, no puedes. Ahora, con todo cuanto tú quieres de ti, hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, eso es lo que muestra el ejemplo. A veces, nosotros nos vamos con gente en la calle que pide. Y hay gente que ya lo conocemos. Están ahí, que lo que son fijos. Otras veces nos vemos en la necesidad de que nos topamos con una gente que nos plantea una necesidad y nosotros tenemos una gran duda de si será real o no. Y miren, nos vemos como esa encrucijada. Lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy. Y mire, yo respeto lo que te hagan, pero ¿saben qué yo hago? Yo se lo doy. Y como le dije a una señora una vez, saliendo del Dominico Americano, y la encontré ahí, me pintó un panorama. Yo le digo 100 pesos. Eso sí, cuando se lo vi, le dije, mire, yo creo lo que usted me está diciendo. Miren, si no es lo que usted me está diciendo, que Dios le pague conforme a lo que haya su corazón. Ay, mira. Me di el dinero y me fui. Porque, mire, yo no quería irme con la conciencia de que si es verdad que esa mujer necesita ese dinero. Y si es verdad que esa mujer le pasa algo y yo no le di ese dinero, y mañana yo veo una noticia de que mataron a una mujer caminando por una sacrificio, eso no me iba a dejar dormir. Pues yo lo pensé estando ahí con ella. Y yo dije, no, mira, señor, mira, mira, señor. Le dejé su sentencia. ¿Qué pasó? Yo no sé. Ahora, yo me fui tranquilo. Yo me fui tranquilo. Y a veces nos vamos a ver en esa inclusividad. Procura estar en paz en su alma. Eso lo corre. Hay otros que le dirán, mira que tuvo un buen esto con lo otro, que te dejaste engañar. Yo me engaño. Yo me engaño. Pero yo quiero tener la conciencia delante de que lo hice. Por la intranquilidad de mi corazón, de si eso puede ser cierto. Hay otros que ya sabemos lo que son. Y esa gente tú le puedes decir con esta conciencia, no. O sea, eso de los semáforos, limpiavidrios, principalmente la Gómez con que la mayoría de esa gente son piperos. Lo que sea que tú le das ahí es para drogas. Y yo de que me paro y le digo, o sea, no lo limpio. Y si lo limpias, tampoco te voy a dar. Porque yo tampoco quiero darte todo lo que te va a matar. Bueno, entonces, chicos, sin más, para los que están en Zoom, para que les puedan dar un saludo, todos los que están aquí, un saludo para todos los que están en Zoom. Qué bueno que están aquí, ahí está, para que nos puedan ver a todos, ahí se lo puse. Bien, chicos, sin más, damos por concluida la reunión. Tengan presente. Verdad. Dale, David, vamos a terminar cerrando un poquito. No sin antes recordar los anuncios que siempre tenemos. Hemos concluido con la parte de lo que tenemos como meta durante el mes de marzo, que fue la gran conferencia. Y que el Señor siga añadiendo aquello que han de ser salvo, que nos permita que ya pronto, la pandemia ya pronto, estamos viendo que podemos ya comenzar a reunirnos físicamente. Vamos a estar reuniendo físicamente. Exhortamos a todos los que están allá, incluso desde Colombia, échense el chip para acá o nosotros nos vamos para allá, como sea. Ya trajimos a Jaylin, así que vamos a ir empezando paulatinamente. Vamos a comenzar a hacer un sorteo para el No, broma. El Señor sabe que de verdad queremos compartir con todos los que están en el nuestro. Y les exhortamos a todos los que puedan venir físicamente, vengan. Es bueno aquí poder verse la cara, poder encariñarse un poco más con nosotros y estar más involucrados que simplemente por el chat. Ya necesitamos un poco desconectarnos de tantas redes sociales. Y una tarde de juego. Señores, tengo para bien anunciarles que para este próximo mes de mayo estamos programando un careo. De modo que si usted está oxidado con su devocional y la Biblia está empolvada, lo cual no recomendamos que esté en ese estado, pero vaya desempolvándola, anímese, venga, no se sienta. Quienes estuvieron en el careo pasado saben que esto no fue una cosa de para eruditos. Bueno, no va a ser general de la Biblia, lo vamos a poder poner en un libro en específico. Así que, Apocalipsis. No.
Las ponga juntas, que nada más tiene un solo. Venga, no sea cobarde, que solamente dos cosas pueden pasar. Número uno, usted aprenda. O número dos, que de todo mundo te pierde y aprenda. Pero broma, no. Venga, de verdad, vaya preparándose. Vamos a ir anunciando con antelación el careo. De modo que queremos tenerlo en este mes de mayo. Vamos a ver, dicen toda la Biblia, Leandro. Aquí se quiere que sea de toda la Biblia. Stanley, tú no puedes hablar, te fue mal. Tú no puedes hablar, te fue mal. Bueno, mira, podemos hacer una mezcla. Creo que podemos hacer una mezcla para el careo. Vamos a hacer algo desafiante, que sea una parte virtual y otra parte presencial. Obviamente, el careo en su lleno va a estar presencialmente aquí en grupo, pero podemos hacerlo complementando con personas que estén desde el lado de Zoom. Pueden participar desde Zoom, no va a haber inconveniente. Pero sí, lo vamos a hacer aquí que sea totalmente físico. Y si el Señor lo permite, que para este mes de mayo queremos tener tiempo de compartir afuera, vamos a ir a un parque o algo, o algún lugar donde podamos tener un tipo de comunión. Lo necesitamos. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen los niveles de clima y de relajamiento durante la Semana Santa bien que agotados. Así que vamos a dar un chin de cuota de que otra vez el nivel de estrés se agite otra vez. Para que nuevamente recargue el estrés para poder hacer agotamiento. Entonces, sin más, David, si puedes por favor venir aquí y dirigir el tiempo para que ustedes estén acá mientras yo estoy con el otro celular. Sin más, chicos, recuerden, si usted se quedó con alguna duda, alguna inquietud o alguna pregunta durante el transcurso de la semana, el link está ahí y está siempre activo y las preguntas llegan de manera anónima. Ahora, si usted quiere mandarlo con su nombre, pues no hay problema, podemos abordarlo de manera más personal. Sin más, eso sería todo. Déjame poner aquí el himno número 53. Dale para allá. Okay. Jehová está entre ti, poderoso, exaltará, se gozará con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está entre ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está entre ti, poderoso, exaltará, se gozará con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está entre ti, poderoso, poderosísimo. Si mal no creo, Sofonías 3:17. Ajá. Yo estoy preparado para el careo. Bueno, sin más, chicos, feliz tarde. Gracias a todos por haber venido. Y bueno, los que no vinieron se perdieron de la pizza ahora al final. Broma. Sin más, feliz tarde. No. En la esquina ven